Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Integradas. Un placer, como siempre, recibirlos a través de nuestras redes y de nuestro canal de YouTube para seguir en esta novena temporada de Integrados que en pandemia se ha convertido en estas conversaciones integradas que nos permite seguir en contacto con cada uno de ustedes y a su vez con aquellos nuevos que se vayan uniendo. Como siempre, un placer recibirlos hoy con la licenciatura en Comunicación Social del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza. En un ratito ya las están viendo, pero vamos a presentar a nuestras invitadas del día. Como siempre, agradecerle a Dayana García y Angélica Álvarez en la producción de estas conversaciones. Mi nombre, Florencia Romano, y ahora sí, les cuento que ustedes nos pueden seguir en las redes, Instagram, Facebook y Twitter a través de Integrados RU, como siempre. Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Integrados UNLAM. Allí en cada conversación despliegan los comentarios, la descripción y encuentran todas las presentaciones de nuestros invitados, aquellos links que los llevan a material para profundizar en la temática y obviamente a los programas anteriores de estas conversaciones para que puedan ir teniendo todos los programas al día. Recibo un placer, como siempre, a Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico y coordinadora de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad, con quien nos volvemos a encontrar en esta temporada de Conversaciones Integradas. Eugenia, bienvenida. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida, bienvenidas también a las invitadas y un placer poder tener nuestro primer programa COVID 2020 bajo este formato, pero bueno, finalmente lo hemos logrado. Totalmente, un placer estar nuevamente y poder darnos estos gustos de charlar también con diferentes colegas y profesionales de distintas universidades y de distintas partes del mundo. Ahora se van a enterar por qué lo digo. Estamos recibiendo a Rebeca Suárez Álvarez, doctora en Comunicación Social por la Universidad de San Pablo, magíster en Radio y en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas y licenciada en Periodismo. Además, es profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos en los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas y es un placer que esté hoy charlando con nosotros. Rebeca, bienvenida. A ver si está silenciada, me parece, Rebeca. Ay, Ahora sí, discúlpame. bienvenida. Sí, bienvenida. Muchas gracias por un placer poder colaborar con vosotros, participar en este programa tan interesante y contar un poco las experiencias que estamos viviendo aquí desde España y cómo están evolucionando los menores en este entorno tan digital cada día más. Gracias, Rebeca, y bienvenida. Claro, yo no anticipé nada de la temática, así que se los voy a contar. Hoy vamos a estar hablando de los menores hiperconectados, cómo se apropian de la tecnología, cuál es el rol de la educación, cuál es el rol de la escuela, el rol de la universidad, del docente, el rol de los padres. Un temón, más que nunca en pandemia siempre tuvimos ganas de hablar de menores hiperconectados, pero esta pandemia sin duda nos ha cambiado muchas realidades y seguramente nos aportará muchísima información también. Recibimos a María Victoria Martín, doctora en comunicación, magíster en planificación y gestión de procesos comunicacionales, licenciada y profesora en comunicación social, especialista en educación y TIC, docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y del Departamento de Humanidades, de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Quilmes, a quien es un placer recibir. María Victoria, bienvenida. Hola, bueno, muchísimas gracias, espero que me escuchen bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy un poco más cerquita que Rebeca, estoy en la ciudad de La Plata y estoy bajo un diluvio, así que si escuchan lluvia de fondo, es lluvia y no es lluvia virtual. Bien, bien. Y recibimos a Roxana Cabello, también un placer que esté con nosotras, maestra normal superior, licenciada en Sociología por la UBA y doctora en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de El Salvador, investigadora, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dirige el programa Usos de Medios Interactivos. Un placer recibirte, Roxana, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Un buen gusto saludarlas, las colegas y bueno, conversar con ustedes. Es la primera vez que participo del programa integrado. Felicitaciones por el programa y ojalá que podamos dar un intercambio de ahora en adelante sobre temas y otros que
Gracias, Roxana. Bueno, y vamos a empezar, si les parece, vamos a tener mucha tela para cortar en el programa del día de hoy, pero Euge, comienzo con vos, como siempre decimos, y tratamos la comunicación nos atraviesa de diferentes maneras y en todos los aspectos de nuestra vida, y en esta pandemia no hemos estado ajenos a cómo la comunicación de esta manera virtual, a través de computadoras, de tablets, de celulares, ha modificado nuestra vida familiar, personal, profesional, pero que nos ha permitido a su vez seguir adelante y poder seguir conectados con todas las actividades que hacíamos diariamente. Así que el tema de hoy tiene que ver con eso también, con analizar un poco y ver las diferentes realidades y el rol también de la comunicación en estas tecnologías. Bueno, esto un poco puso también en el tapete salir al ruedo de una manera de parte de las instituciones y de parte de todo el equipo docente a saldar ese espacio que todavía no estaba incursionado prácticamente, al menos estamos hablando de nuestro país, de nuestra región. Después nos contará Rebeca cómo funcionó allá, si ustedes ya estas prácticas las venían teniendo. Nosotros nos agarró medio de sopetón. Algunas universidades contábamos con algún soporte o plataforma digital a través de una red que ofrecía la institución. No así en todas las universidades, sobre todo estamos hablando de universidades nacionales, y hemos tenido que salir, a nosotros nos agarra el 19 de marzo el encerramiento, digamos, y entonces el 30 de marzo teníamos que empezar las clases, arrancamos la primera semana de abril con todo un sistema que, bueno, tuvo que también salir a hacer soporte de una demanda de parte de la cantidad de alumnos que ingresaban a la plataforma, los docentes, etcétera. Nos fuimos adaptando y allí logramos sacar nuestro cuatrimestre adelante. Las invitadas y colegas van a poder compartir después también qué pasó en la Universidad General Sarmiento, en la Universidad de La Plata. Sé que también la UBA tuvo que sortear varias dificultades como para poder ingresar el inicio de clase a través de plataformas que no proponía la universidad, sino que tuvieron que ir buscando los mismos docentes. Y ni hablar el desafío de nuestra carrera, que fue traspolar nuestros talleres de gráfica, radio y televisión a estos formatos, ¿no? Ya con Rebeca vamos a compartir seguramente cómo el plano audiovisual también se vio interpelado por estas nuevas situaciones y características. Así que bueno, no quiero hablar mucho más, ya iremos. Totalmente, porque el tema de hoy planteamos menores hiperconectados, hablamos de menores entre 2 y 17 años, ahora las profesionales me van a corregir si estoy diciendo algo mal, pero bueno, quizás nuestros alumnos de universidad estén por fuera de esa categoría de menor, porque generalmente tienen de 18 años en adelante, pero sí nos sirve para hablar de la educación, ¿no? Y de esta virtualidad. Después nos vamos a meter, sí, sin dudas de lleno en cuestiones de menores, de familia y de cómo educamos desde la infancia, pero está bueno plantear el cómo también desde las universidades en las que cada uno trabaja han tenido que afrontar el tema de la educación y la virtualidad. Rebeca, ¿qué es lo que sucede allí en España que los agarró a destiempo de nosotros, que como decíamos han sido un poco el espejo, pero que imagino que nadie estaba preparado para desde cero poder hacer frente a todas las actividades de manera virtual? Sí, efectivamente, o sea, nos pasó igual, nosotros fuimos el 13 de marzo, el presidente del gobierno ya avisó que nos teníamos que confinar, estuvimos confinados hasta junio, y la verdad es que ciertamente igual, o sea, existía mucha teoría, mucha clase online, pero realmente nosotros primaba la presencialidad, como debe ser. Además, yo creo que en la educación, creo que la presencialidad es un punto bastante importante de relación profesor-alumno, en esas prácticas obligatorias de nuestros grados, que es como son la radio, como son los talleres, como son los laboratorios, que los alumnos necesitan tocar. Entonces, realmente fue complicada la adaptación, o sea, la teoría existía, pero la adaptación, y eso que rápidamente, por lo menos la Rey Juan Carlos se adaptó rápidamente, empezamos las clases online. Yo el 13 salió el presidente del gobierno, yo el 16 ya estábamos dando clases online, o sea, ya nos había dado formación la universidad, ya nos estábamos adaptando. Ciertamente los laboratorios han tenido un poquito más de complicación en esta adaptación, pero la verdad es que
también es distinto porque al final son adultos, son mayores, son chavales ya efectivamente 18 a más adelante, entonces ellos están mucho más acostumbrados, más que nosotros prácticamente, a esa interconexión continua, a esa relación, a esa visualización de vídeos, a esa creación de vídeos de ellos, de producciones audiovisuales. Entonces yo creo que para ellos ha sido, aunque fuese tedioso quedarse en casa, para ellos la adaptación no ha sido complicada, más allá de los términos tecnológicos o de los aspectos tecnológicos, de tener dispositivos o no en los hogares, pero por lo menos para la universidad se adaptó rápidamente y yo creo que los alumnos lo han tenido, se han adaptado incluso más rápido también que nosotros, porque están acostumbrados. Están Totalmente. En este mundo, Hemos, como en nuestro rol docente, hemos aprendido y estamos aprendiendo de ellos y Totalmente. Han sido una mano invalorable de ayuda en muchas cosas y en muchas propuestas y realmente se han puesto codo a codo junto con el docente a defender también su educación y su derecho a ser educado y nos han enseñado y nos siguen enseñando un montón. Así que eso es realmente valorable. Por eso los distinguía de los menores donde quizás ahí sí, como padres o como docentes, tenemos que poner otro foco, pero sí ellos han sido sin duda una mano muy grande para esta adaptación de todos. ¿No, Roxana? ¿Cómo se vivió allí en la Universidad de General Sarmiento? Sí, bueno, te cuento rápidamente, la universidad también tuvo que hacer un proceso acelerado de recomendación a esta situación. Estamos, me parece, en este segundo semestre más armados. El programa de sistemas informáticos hizo un esfuerzo muy grande. Hay también una cantidad de momentos, espacios de acompañamiento para el personal docente. Y en este momento el cuatrimestre está funcionando de manera a distancia, ya directamente organizado para que funcione así. El primer cuatrimestre estaba combinando algunas instancias obligatorias con otras un poco más opcionales porque todavía no estaba del todo configurado. Igual después, si querés, me gustaría, más allá de comentar lo que pasa en la universidad, contar un poco cómo vemos la situación inmediatamente anterior a la pandemia en los hogares en donde hay niños y niñas de 6 a 8 años, que es justamente la población con la que estamos trabajando en nuestro proyecto, ¿no? Totalmente, Así por que, eso bueno, me después, gustaba hacer este pantallazo de universidades que había planteado también un poco Eugenia al comienzo, para después meternos sí de lleno con los menores y qué pasa en cada hogar y en cada familia. Victoria. Fantástico. Bueno, yo les puedo contar dos experiencias distintas, pero que apelaron a sostener el derecho de la educación de los y las estudiantes universitarias. Uno es el caso de la Universidad Nacional de La Plata, con más de 100 años, enorme, ¿no? Con toda la tradición y con muchas improntas de formación desde la Dirección de Educación a Distancia, que viene trabajando hace un par de años, muchas experiencias previas, quizás más aisladas de aulas web, pero también coincidiendo con lo que planteaban, rápidamente se organizaron una serie de webinars para que los y las docentes que no tenían esas herramientas pudieran aproximarse desde un modo que no fuera tortuoso, ¿no? Porque ya la situación general era muy compleja. Se habilitaron no sé qué cantidad de aulas web en simultáneo y solamente con 15 días de retraso de lo que sería un calendario regular se pudieron empezar las clases. Y en la Universidad Nacional de Quilmes ocurrió lo mismo, se virtualizó toda la educación de grado. Quilmes tiene una tradición bastante extensa, fue pionera en educación a distancia en el sistema de posgrado más que nada, y con la experiencia de la Universidad Virtual de Quilmes, que es muy importante, con mucha tradición, muchas publicaciones, mucha experiencia, mucho recorrido hecho, ¿no? Sistematizado y mucha formación gratuita también para los y las docentes, y de golpe nos vimos inmersos en la virtualidad. Rápidamente, en 15 días, armaron todo un campus de grado en el cual participábamos docentes también del posgrado con experiencia previa en Moodle, pero bueno, ahí también tenemos toda una cuestión de las interfaces que son levemente distintas y que permiten unas cosas y no otras. Pero ahí es lo que me gustaría rescatar, que en este contexto tan difícil, muchos estudiantes pudieron retomar sus carreras. Por ejemplo, estudiantes que formaron familias, se volvieron a sus lugares de orígenes
y que no podían asistir presencialmente, también vieron la oportunidad de reincorporarse a sus carreras. Y de hecho, ya la pandemia con un futuro inciertamente incierto, no como el primer cuatrimestre, ¿no? Donde, bueno, quizás volvemos, quizás no. El segundo cuatrimestre tenemos algo así como un 20% más de estudiantes que en el primer cuatrimestre y que en ciclos anteriores. Y me parece que esto también tiene que ver con cómo las instituciones públicas y las docentes hemos sostenido propuestas para que incluso aquellos que habían quedado en el camino por situaciones personales pudieran incorporarse y ejercer su derecho a la educación. Voy a meter una pequeña pastillita antes de introducirnos en el algo tema. Muy, sí. Victoria me dio el pie. Sabés que nosotros a través de la Secretaría Académica hemos hecho un relevamiento en la Universidad de La Matanza y realmente en el formato remoto hemos sostenido el 85% de presentismo en la cantidad de carreras que tiene la universidad, digamos, en la totalidad del alumnado de la universidad, que estamos hablando de unos 56.000 alumnos aproximadamente. O sea que esto de la educación remota ha traído no solamente a aquellos que han quedado medio relegados, sino que a su vez han logrado retener al alumno en las aulas virtuales en un 85%. Realmente fue notoria ese relevamiento, ¿no? Sí, es un número muy importante. Me parece que en General Sarmiento también hay experiencias similares. La universidad también pudo inventar una manera de ayudar con la comunidad a estudiantes que se conectan únicamente a través de datos por teléfono celular y entonces ya tiene una pequeña plataforma como para apoyarlos y pierdan las clases por una comunidad y sí. es valorable porque es muy corto plazo, en un inmediato. También me parece que estaría bien que los docentes las docentes tengamos una competencia en materia de conectividad, ¿no es cierto? Y de equipamiento. Estamos improvisando con propias condiciones en los hogares y con nuestra propia provisión y nuestro propio equipamiento en una situación que es muy difícil para todos y todas nosotros que trabajamos en la educación en todos los niveles, pero sobre todo en educación superior también. Entonces aprovecho la oportunidad también para dejar planteado esto, ¿no? Que, bueno, es un contexto, es una situación que nos agarra, nos descubre parados en un equilibrio muy frágil, ¿no es cierto? Entonces se hace lo que se puede, pero bueno, hay que avanzar también en este aspecto de la conectividad, ¿no? Bien. Me gustaría ya meternos de lleno en el tema, Rebeca, si te parece, que nos puedas contar desde allí, desde España, ¿no? Pero también con toda la investigación que hay sobre el tema, de hecho, investigaciones que han hecho en el marco del programa de actividades sobre vulnerabilidad digital allá en España, ¿no? Pero bueno, realmente, ¿cómo predomina los menores hiperconectados ya de una manera casi independiente desde muy temprana edad, con el manejo autónomo de móviles, de tablet, ¿no? Y cómo se ha metido en la vida para quedarse y para realmente usarlo a favor de lo que tenga que ver con la educación, con la culturización, ¿no? Porque no todo lo que trae la tecnología es malo en estos grandes prejuicios que a veces somos tan binarios y encargados, es bueno o es malo, no, hay muchos grises y se puede utilizar muchas veces a favor, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, nosotros en muchas investigaciones nos centramos en los riesgos, pero también nos centramos en las oportunidades. En todas esas oportunidades, como estamos hablando aquí, que están potenciando las TIC, que nos traen a esos menores no solamente para con esos riesgos, sino también analizar toda esta formación que pueden recibir, toda esta conectividad, esta comunicación que gracias a las nuevas tecnologías están teniendo. Resaltar inicialmente en nuestras investigaciones que aquí en España, en nuestro entorno, en nuestro contexto social,
ya la conectividad, los menores hiperconectados empiezan en edad muy temprana. Entre los 2 y 3 años, las investigaciones ya están demostrando que los menores ya se conectan desde los dispositivos de sus padres. Sus padres están siendo los responsables en que se conecten. Ha demostrado por distintos estudios. Y a partir de aquí, que a ellos también los menores están presentando evidentemente un gran interés y una gran interés efectivamente en poder disponer, en poder quitarles esos dispositivos a los padres para poder empezar a conectarse. Pero son los padres los primeros responsables en que sus hijos tengan acceso a estos dispositivos que suelen ser los móviles de los padres o las tablets que tienen en los hogares. Esta hiperconectividad va creciendo en la sociedad española. Empezamos con 2, 3 años, con 5 años. Con 5 años ya empiezan a tener acceso a las tablets, más allá de los móviles que les pueden coger a los padres, o que los padres incentivan que vean esos canales de menores, o que tengan acceso pues, a YouTube Kids, podemos hablar, o cualquiera Clan, aquí se está dando en España. Según se va incrementando nosotros en España, a partir de los 10 años, el uso del móvil es muy, muy generalizado. Han pasado del móvil del padre, han tenido acceso en los hogares a las tablets que les dejan los padres, relegando la televisión como medio de socialización familiar. La televisión sigue estando en los hogares, sigue estando en los salones de los hogares, pero estos menores se conectan a las tablets al mismo tiempo que los padres están viendo la televisión. Se conectan, están viendo esos vídeos, están viendo estos canales. Entre 10 y 13 años, los menores españoles empiezan a tener dispositivos propios de móvil. Normalmente suelen ser heredados en estas edades. El móvil que se le ha roto al padre, el móvil que el hermano mayor ya no quiere. Entonces, ellos ya empiezan a tener esa autonomía en el hogar para poder conectarse. Porque normalmente estos móviles, de hecho, no suelen tener, según los datos que hemos analizado y que se demuestran en su estudio, no suelen tener contratos de datos, sino que dependen de la wifi del hogar. Entonces, una vez que esos teléfonos solo sirven para el hogar. Ciertamente, en estos menores, eso es entre 10 y 13 años. A partir de 13 años, los menores españoles, casi todos, o la gran, un 80 y tantos %, no quiero irme a cifras, efectivamente, como habíamos comentado antes, pero ya tienen su móvil. Ya disponen, ya están en los grupos, aquí están los cursos de la ESO, que ya son más mayorcitos, ya están, que son los últimos cursos de la ESO y ya luego ya pasan a bachiller. Entonces ya todos, ya digo, un 80 y tantos % tiene su propio teléfono móvil con su propio contrato de datos que pueden utilizarlo. Claro. Ellos lo utilizan tanto para comunicarse con sus padres, obviamente con sus amigos, para ver vídeos, pero también el motivo que alegan los padres es que así los tienen controlados y saben dónde están. Porque ya con 13 años empiezan a quedar con los amigos, ya empiezan un poquito más las relaciones sociales menos dependientes de los padres. Y a partir de 13 a 16, todos los menores españoles, o prácticamente un 90 y tantos % está dando el Instituto Nacional de Estadística, ya tienen su propio teléfono móvil, ya lo usan ellos independientemente, y de 13 a 16 la mediación familiar, la mediación parental baja ostensiblemente, baja de manera importante. Ahí se combinan varias cosas. La dificultad de los padres para mediar en adolescentes, que no te lo ponen nada fácil, ya no quieren su independencia, quieren su autonomía, no quieren que estén supervisados por los padres, y la dificultad que en sí mismo el dispositivo móvil conlleva, que no le puedes controlar la pantalla de la misma forma que lo que se hacía con una televisión. Claro. Entonces este es el proceso mayoritario, generalizado, demostrado en los informes y en los estudios que estamos haciendo desde ProBuilding, para el tema de la vulnerabilidad digital, cómo se sucede y cómo se incrementa paulatinamente desde 2, 3 años, pasando a 5, esa hiperconectividad que los menores fomentan, pero que inician los padres. Sí, ahí es un tema muy interesante. El tema del rol, ¿no? Que ejercen los padres, a Roxana, Victoria o a quien quiera contestar, el rol que ejercen los padres sobre estos. Muchas veces como un poco el relegar, ¿no? Bueno, ahora estoy ocupado haciendo mis cosas, entonces, bueno, quédate acá un momentito conectado con, mirando acá un videíto divertido, o por otras partes, que muchas veces no soluciona, y me incluyo yo como madre también, y en un montón de actividades, más que nunca ahora en pandemia, con tantas cosas para hacer. Bueno, entonces mientras él está calladito, yo puedo estar dando clase, ¿no? Muchas veces se usan esas excusas, muchas veces válidas, porque no, acá no estamos juzgando a nadie, y muchas otras veces pasa esto de decir, bueno, si no lo dejo afuera de muchas cosas, todos ven YouTube, todos va a estar desconectado de lo que habla el resto, ¿no? Digo, muchas cosas que se ponen en juego, Victoria. Sí, a ver, ahí me parece que es súper interesante esto de la mediación de los padres, de la mediación del hogar. Yo hablo como docente ahora de
estudiantes de 17 años de educación secundaria de Argentina, donde trabajo mucho la cuestión de la ciudadanía digital, ¿no? Y por otro lado también entiendo esto, yo tengo una nena de 10 y una nena de 8, y es muy difícil explicarles que yo estoy trabajando en este momento. Y ellas me dicen, pero si vos estás en la computadora, ¿por qué nosotros no? Entonces mi desafío como mamá y también como educadora, con todas las distancias que hay entre estos roles, pasa porque ellas puedan hacer usos menos triviales, ¿no? Nosotros decimos usos menos TIC y usos más TEP, T-E-P, tecnologías usadas para el empoderamiento y la participación. Que ellas decidan qué hacer, que ellas decidan cuándo hacer, que ellas elijan construir algo y que no sean meras receptoras pasivas que estén 5 horas mirando un dibujito hecho por otro o viendo durante 5 horas cómo otros juegan a Fortnite, esos videitos que circulan, ¿no? De aprender a jugar, tal cosa. Y ahí me parece que es central este paso de promover usos que sean más empoderados y participativos y que no tengan solamente que ver con pasar el tiempo. Me parece que como educadores y como padres tenemos que proponerles que hay diversos modos de pasar el tiempo y que no tienen todos que ver con las pantallas, ¿no? Que hay otras cosas que prueben. Las pantallas y el mercado se van a encargar de que ellas sigan estando adictas a las pantallas, todo lo que tiene que ver con la economía de la atención, disputarse eso, y es, no mami, yo ya termino porque es un jueguito más, y bueno, y entonces, y no logran desconectar nunca. Yo creo que nuestra obligación es mostrarles que hay otro mundo, aunque sea para que sigan eligiendo el mundo de las pantallas. Y lo mismo con nuestros estudiantes. Ahora, en este contexto en el cual las pantallas y la virtualización es lo único que nos mantiene conectados con otros, ¿qué hacemos? ¿No? Porque aún proponiéndoles aún proponiéndoles un juego, tiene que ser a través de una pantalla. Aún proponiéndoles, vamos a hacer, hoy en Argentina está la Maratón Nacional de Lectura. Vamos a escuchar cuentos, pero es a través de una pantalla. Yo conseguí audiocuentos, pero los audiocuentos me llegaron por el teléfono celular y lo escondo abajo de la almohada y hago que escuchen. Y la tendencia es a ir a mirar, ¿no? Entonces, me parece que nuestro rol mediador desde el mundo adulto es tratar de ver cómo nos manejamos en este contexto que es tal cual lo describías vos, ¿no? Porque también para ellos es bastante esquizofrénico. Vos me decís, no sé tanto, y vos estás colgada y me decís, tenés que seguir con el cole y el único modo es hacerlo a través de una pantalla. Victoria, me gustaría ahora hablar con Roxana acerca de también sus investigaciones en torno a este tema, pero algo muy interesante que leía y después me gustaría retomarlo, Victoria, es también el rol de decir, bueno, vemos lo que está disponible, pero ¿cuánto consumimos de lo que está y qué poco productores somos de material para las redes y para la web? Entonces, es como que siempre caemos en el cliché de, bueno, es lo que hay y terminan viendo 500 videitos de qué hacen otros, pero ¿qué producimos nosotros? ¿Cuán responsables somos de lo que después podamos dejar en esa web? ¿No? Eso me parece un concepto súper interesante. Sí, ahí es importante el rol mediador de los docentes, no solo de los menores escolarizados, sino también en la universidad. Yo pido trabajos que tienen que ver con producir un videíto, o si querés hacer un mini podcast, un podcast hecho con, grabalo en el celular y mandalo por WhatsApp, digo, sin ninguna tecnología, sin edición, y siempre trato de incentivarlos a que imiten aquello que ven, pero de manera diversa. Por ejemplo, si trabajamos con una discusión sobre el animal simbólico y el Homo videns, proponerles una historieta para discutir y proponerles que hagan una historieta, su propia historieta, que se animen a dibujar. Si escuchamos con mis hijas un audiocuento, elegir un cuento y tratar de teatralizarlo. Ahora, para eso no se necesitan tecnologías, se necesita tiempo. Y en este contexto estamos todos corriendo, se nos ha duplicado, triplicado el trabajo a todos, no solo a los docentes, ¿no? Y esto si somos privilegiados que logramos mantener nuestro trabajo. Totalmente. Lleva tiempo. Totalmente. Roxana. Yo quisiera agregar a lo que comentan las colegas que me parece importante no pensar en términos homogéneos, es decir, no
por lo menos en Argentina no podemos decir que los chicos están hiperconectados o que todas las infancias están hiperconectadas. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censos que produce la encuesta permanente de hogares y ahí tiene un módulo dedicado al acceso y uso de tecnología, y en los últimos datos, haciendo un análisis un poco cruzando variables, en los últimos datos podemos ver que en hogares del conurbano de Buenos Aires, en donde hay niños y niñas de 6 a 8 años, que son los que a nosotros nos están interesando en este momento con nuestro estudio, que están bajo la línea de pobreza, 5 de cada 10 tienen acceso restringido o no tienen acceso a la computadora, a internet y al teléfono celular. Además, las condiciones de conectividad son muy inestables y son incluso precarias o inexistentes en muchos sectores. Los hogares que tienen otro indicador, nivel socioeconómico bajo, tienen 45% de probabilidades de tener acceso restringido o no tener acceso. Esto en primer lugar, digamos. Entonces, cuando pensamos cuál es el rol de las personas adultas en relación con los usos de las tecnologías que hacen los chicos y las chicas, me parece que los roles se modifican completamente según los contextos en donde estemos hablando. Nosotros, por lo menos, mirando justamente familias de la zona noroeste del conurbano de Buenos Aires, que tienen estas condiciones sociales y económicas, y en donde un indicador que también se construye a partir de los datos del INDEC, que es el de el clima educativo del hogar, que hace referencia a los años de escolaridad promedio que se alcanzan en el hogar, uno puede ver que tanto la educación como las condiciones económicas forman un contexto completamente diferente en los hogares y condicionan fuertemente, esto también lo estamos analizando a través de encuestas propias y a través de estudios cualitativos, los tipos de dinámicas de usos que se dan en el hogar. Entonces, los chicos y las chicas participan en unas dinámicas de uso que de los padres o las personas cuidadoras con las cuales comparten la mayor parte del tiempo en el hogar, por un lado, y por otro lado también con las regulaciones de los usos que establecen estas personas adultas, ¿no? Entonces, ahí nosotros identificamos distintos tipos de regulaciones, armamos y les pusimos nombres. Hay unas regulaciones, una posición más estricta respecto de cómo usar la tecnología, le pusimos restringida, en donde están muy asociados a premios y castigos, no podés ver tales contenidos, no podés usar en tales horarios, no podés hacer usar si no hiciste la tarea, etcétera. Una posición moderada en donde se reconoce cierta capacidad de autorregulación por parte de los chicos también, pero porque entienden que los chicos llega un momento que se aburren y dejan la tecnología, entonces no hace falta estarles tan encima, y una posición que nosotros bautizamos estimulante, que sostiene una minoría de la población adulta con la que estuvimos, a la que estuvimos encuestando en esta zona del conurbano, en donde hay una valoración de las posibilidades de aprendizaje que están asociadas a Internet, y entonces les parece que los chicos y las chicas pueden usar libremente, sobre todo Internet, que es el medio con el que más estamos trabajando, con una expectativa de que accedan a la información y de que hagan sus aprendizajes. Ahora, estas posiciones también están muy asociadas con el tipo de representación que tienen las personas adultas respecto de los riesgos que puede implicar el uso de Internet. Entonces, aparece fuertemente esos riesgos que están tipificados por UNICEF, los riesgos de contenidos y los riesgos de contacto, sobre todo, y en menor medida una posición un poco más asociada a los aspectos que llamamos positivos en relación con el acceso a Internet. Entonces, es muy diferente el modo como se visualizan los riesgos y las posibilidades de Internet de acuerdo con la posición educativa y la posición de usos y conocimientos sobre la tecnología que tienen las personas adultas que están a cargo de los chicos, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más
cuanto mayor es el clima educativo, más diversidad de dispositivos hay en el hogar y más diversidad de usos, entonces hay más posibilidades de hacer una orientación más tirando hacia la estimulante que la restrictiva. Después les cuento si quieren cómo ven los chicos esto, porque trabajamos tanto con adultos como con chicos, ¿no? Es muy interesante también esto que contás, Roxana, y obviamente en esta heterogeneidad es donde también pusimos al principio este foco de que la realidad que cuenta Rebeca desde España o la realidad de otros sectores de nuestro país propiamente no es igual, y en esta heterogeneidad es donde está presente entonces la mirada del Estado, la importancia de la escuela, nuestro rol como educadores, ¿no? Como para poder garantizar un acceso igualitario a través de las políticas públicas, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Rebeca, desde allí, desde España, desde tu mirada, desde esto que nos contabas de la hiperconectividad, entiendo que también desde los padres y el rol de los padres estarán estos miedos y estos temores que a veces aparecen con el uso de la web y en determinadas edades, ¿no? Efectivamente, se confirma igual, los miedos yo creo que son parentales, son universales, el bullying, el grooming, cualquiera de estos riesgos a los que se enfrentan los menores cuando se conectan, evidentemente, y el rol de los padres es muy similar a lo que lo comentaba la compañera, evidentemente existe también esa estimulación de si no haces los deberes, efectivamente no te veas a las pantallas, existe una mediación más dialogante, más participativa, que aquí nosotros hemos detectado que vuelve a ser más dialogante, o sea, se convierte en más dialogante y participativa según los menores crecen. Al principio, en los años iniciales, que hablábamos 5 o 10 años, es bastante restrictiva, tanto en el control de acceso como en el tiempo de conexión. Entonces ellos tienden a ser restrictivos en control de lo que están mirando y lo que están viendo. Y luego vemos que los padres evolucionan y evolucionan junto con sus hijos hacia una mediación mucho más dialogante, mucho más comprensiva, incluso de compartir momentos de conexión. De a ver qué estás viendo, déjame ver qué estás viendo, vamos a verlo juntos, qué divertido, evidentemente. Y ese es un poco el proceso que se está viviendo aquí, evidentemente la sociedad española es diferente a lo que estaba comentando la compañera. Aquí la conectividad a internet es masiva, es total. O sea, aquí todos los hogares, no te puedo decir del 100%, pero es lo que comentábamos en línea, aquí está dando datos del 95-96% de conectividad en los hogares españoles. Entonces aquí todos están conectados, claro. Padres e hijos conectados. Totalmente. Victoria, respecto de... Perdón, ahí porque había como una fritura en la comunicación. Victoria, respecto de esto que está comentando Rebeca, ¿no? Que allí la realidad es que casi se puede decir que en un 90%, para no poner un 100, ¿no? Pero la realidad de hipercontinuidad, de hiperconectados es realmente muy grande. Aquí en la Argentina, si bien como decía Roxana, hay sectores donde el acceso es más limitado, acá aparece entonces esto del rol de la escuela, del rol del docente, del rol mediador, ¿no? Para garantizar que se puedan igualitariamente acceder a esos contenidos. Sí, igual coincido con lo que plantea Roxana, que ahí el primer mediador, hablando de menores, son los padres, porque como es el padre en tal caso el que habilita o no un dispositivo desde sus posibilidades económicas, pero también desde sus temores, desde... hay hogares en donde quizás hay un teléfono celular y es con el que la mamá tiene un microemprendimiento y se maneja toda la organización de la economía familiar desde ese teléfono y hay 3 hermanos y no hay posibilidades de conectarse, ¿no? Entonces, me parece que esto de, a ver, yo creo que el Estado tiene que ser garante, que las escuelas tienen que ser garantes, y en esto también, como dice Roxana, las escuelas y el Estado tienen que ser garantes de las condiciones laborales de los y las docentes, ¿no? Si no se me entrecortó mucho al principio, pero que en definitiva cuando se trata de menores, el rol mediador de lo que ocurra en sus hogares es central, ¿no? Esto, cuántos chicos hay, cuántos equipos, cuánta conectividad. De hecho, ahora en mi caso yo vivo en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Estoy en un barrio a 10 cuadras del núcleo urbano, ¿no? De ese cuadradito perfecto que es mi ciudad. Y en este momento todos en mi casa tienen prohibido estar conectados a YouTube, a WhatsApp,
tengo una hija que está en una clase y estoy temblando que no se corte. O sea, ni siquiera es un problema de dispositivos, pero se conjuga todo esto que planteaba Roxana, ¿no? Los dispositivos, la conectividad, el rol del Estado es central, pero el rol mediador de los padres es central. Ahora, a mí me parece que en todas las escuelas, más allá de estas disparidades y heterogeneidades, vamos a decirlo con las palabras, desigualdad, porque se trata de desigualdad, ¿no? De estas desigualdades de acceso, es un contenido que en alguna medida debería darse. Cómo ser ciudadano digital, cómo tener recaudos respecto de nuestra privacidad, qué pasa con estas empresas que registran y monitorean todo lo que hacemos online, ¿no? Que los chicos desde chicos sepan que están siendo vigilados, controlados y manipulados, ¿no? Como, bueno, como se plantea por ahí en Social Dilemma, la nueva serie de que estrenaron en Netflix, ¿no? El documental, pero esto del capitalismo de plataformas, del uso de datos, y es el mundo, no que se viene, es el mundo en el que estamos. Claro. Y ya no tenemos modo de evitarlo. Entonces, más allá de estas desigualdades, es algo que creo que la escuela debería concientizar sobre, y empezando por los y las docentes, ¿no? Que muchas veces tampoco estamos tan alertas o tan conscientes de todo lo que ponemos en juego cada vez que encendemos uno de estos dispositivos que están conectados. Sí, Roxana, hace un ratito nos decías, si quieren en un ratito les cuento cómo lo ven del otro lado, ¿no? Porque hablamos de el rol de los padres y de todo esto y cómo nos ven ellos, cómo ven los menores a este contralor que ejercen o a estos castigos de estos malos padres que no le dejan hacer uso de la tecnología como ellos tanto les gustaría. Sí, vos sabés que estuvimos haciendo distintos tipos de actividades con chicos y chicas de 6 a 8 años en hogares y en escuelas. Y en hogares de distintos sectores socioeconómicos y educativos y también en escuelas que tienen distintos modelos respecto de la integración de tecnología. Vamos en escuelas completamente ajenas a la integración de tecnologías. Aquí hubo un plan nacional que se llamó Área Digital y que entregaba un carrito con unas computadoras portátiles para llevar al aula, lo robaron y nunca se pudo recuperar, así que la escuela queda completamente sin tecnología, y otras escuelas en donde hay un proyecto institucional de integración de tecnologías. Para nosotros es muy importante la enorme diferencia que se construye cuando hay un proyecto institucional participativo en el que las distintas personas de la comunidad educativa participan en imaginar cómo integrar tecnologías en los proyectos, en establecer cuáles son sus requerimientos de capacitación, sus propuestas para la integración de tecnologías, en fin, es un tema sobre el cual venimos trabajando hace años y estamos convencidos de que hay una diferencia muy importante. Entonces, en el marco de distintos tipos de escuelas y en hogares charlamos con chicos, hicimos talleres de conversación informal, representación gráfica a través de dibujos, y también pusimos teléfonos celulares y tablets para jugar y para hacer algunas búsquedas, distintos tipos de actividades. Realmente nosotros hemos estado conversando y jugando con nenes y nenas que casi no tienen contacto con las tecnologías. Es decir, esta realidad de la hiperconectividad es una realidad que corresponde a algunos sectores sociales en la zona donde nosotros estamos trabajando, y otros chicos y chicas están ajenos completamente a eso, es decir, apenas conocen un poco algunos juegos, no tienen celulares propios, tienen algunas tablets, algunos que recibieron para el Día del Niño, pero resultaron muy malas y entonces se rompieron rápidamente. Y comparten, como decía Victoria, el celular con los adultos que lo usan para trabajar, no tienen conectividad en el hogar para usar wifi, entonces
abren un poco los datos del celular para habilitar a la casa un rato, o sea que es muy intermitente la provisión de Internet y el contacto que pueden tener con Internet. ¿Se dan cuenta? Si yo no quiero ponerme dramática, diría, pero me parece que hay que tener en cuenta que las situaciones son muy distintas. Entonces, por un lado, hay algunos elementos en común que nosotros notamos que los chicos perciben. Por ejemplo, respecto de la regulación. La posición restrictiva es la que los chicos perciben más claramente y es la que reproducen en su discurso y también incluso en sus representaciones gráficas. Y que está asociada no solamente a una cuestión tecnológica, sino a una cuestión de la autoridad, quién tiene la autoridad en el hogar y también cómo se relacionan, qué tipo de diálogo establecen las personas adultas con los nenes y las nenas en el marco del hogar. Y también un poco con esta cuestión de la limitación, es decir, si no tengo buena conectividad, los chicos dicen, mi mamá no me deja porque no quiere que le gaste los datos. O sea, esa es una respuesta que sale muy frecuentemente como una limitación explícita que tienen los chicos allí, ¿no es cierto? Ahora, después también hay otra cosa que te quería contar de la diferencia, por ejemplo, entre las personas adultas cuando analizamos qué usos de las tecnologías hacen los chicos y las chicas, sobre todo de Internet, le atribuyen, los padres y las madres atribuyen usos que están muy estereotipadamente asociados a los géneros. Los nenes usan los videojuegos de acción y te nombran 2 o 3 títulos de el Fortnite y otros videojuegos más típicamente, si se quiere, masculinos. En cambio las nenas, ¿no? Las nenas usan juegos de moda, de muñecas, de cocina, etcétera. Luego, cuando vamos a hablar con los chicos, resulta que no aparecen tan fuertemente estas diferenciaciones, están bastante más mezclados. Las nenas también juegan a los juegos que juegan los nenes. Lo que sí aparece es la diferencia entre los chicos y chicas que provienen de hogares más tecnologizados, en donde las dinámicas de uso son más variadas, que los padres y madres, además de usar para entretenimiento, o hacen usos laborales o si no de estudio, los chicos y chicas tienen otro conocimiento de más cantidad de productos, digamos, vinculados con Internet y más variedad, ¿no es cierto? En cambio, donde los hogares están menos tecnologizados y las dinámicas de usos son menos variadas y más restringidas, entonces ahí los chicos también consecuentemente, bueno, y esto es antes de la pandemia, igual ahora que ya pasan más cantidad de tiempo en el hogar con las personas del hogar, etcétera. Sin duda habrá muchísimas investigaciones y ya hay en curso, pero lo que habrá de material post pandemia es realmente algo a lo que estaremos atentos sin duda. Victoria, ¿querías agregar algo respecto de esto? A mí me gustaría agregar que más allá de estas desigualdades que no son menores, los dispositivos y la conectividad son el prerequisito para hacer otras cosas. Y ahí me parece que es central la mediación de los hogares y del Estado, de las escuelas y del Estado, ¿no? Porque no alcanza con tener la mejor computadora o la mejor conectividad si uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, son cuestiones que van en paralelo. Y así como a los chicos los eclipsa la cuestión de normativa o del control y lo ven rápidamente, vivimos en una sociedad que en los últimos 30 años nos ha marcado que es una cuestión casi instrumental la de tener dispositivos, computadoras, ¿no? Entonces las escuelas dicen, tenemos un gran gabinete de computación, y después uno ve que está cerrado bajo llave porque es tan súper que no lo puede usar nadie. Entonces, no son los aparatos, no son los dispositivos, sino que son los dispositivos pedagógicos y la postura política que uno tenga respecto de los mismos, qué tipo de, insisto, usos pueda proponer, ¿no? Porque, digo, más allá de los chicos que están en condiciones de desigualdad y que no pueden acceder, hay muchos chicos que pueden acceder, pero acceden solamente por el hecho de tener el dispositivo, ¿no? Y no lo exploran, no aprovechan sus posibilidades, y ahí lo que falta es una mediación y propuesta docente, que ni siquiera tiene que ser pedagógica, ¿no? Pero de hacer usos más diversificados que les permitan ampliar y hacer crecer y enriquecer su mundo,
¿no? Porque si no se agota en esta circularidad que además nos proponen las recomendaciones de las mismas plataformas de conectividad, ¿no? Seguro. Para ir cerrando, porque sabíamos que iba a pasar, nos íbamos a extender, ya estamos casi llegando a la hora de charla, pero me gustaría darles la palabra a cada una para que pueda cerrar con el concepto que le resulte relevante para dejar a todos aquellos que nos están viendo en nuestras redes, a través de la tecnología también. Rebeca, había una distorsión pequeña en tu micrófono, pero vamos a tratar de que nos digas entonces lo que quieras dejar para esta charla. Sí, mira, al hilo, espero que se me escuche bien. Al hilo lo que comentaba la compañera, efectivamente es fundamental la formación en competencia digital, más allá de la disponibilidad de dispositivos, que evidentemente, por lo menos aquí en nuestro país es masiva y habitual, como os comentaba, que haya varios dispositivos en los hogares, que no haya problemas de conectividad, que el wifi sea prácticamente en todos los hogares. De hecho, tú llegas a un hogar y pides la wifi, todo el mundo tiene wifi en casa, que tú donde puedes conectar tu móvil, o los niños puedes conectar el móvil. Entonces, fundamental y muy en la línea de lo que estaba comentando la compañera es la competencia digital, la formación a los menores para que tengan un uso crítico de las nuevas tecnologías. Está muy bien disponer de todos los aparatos, de toda la tecnología, pero si ellos no son capaces de realizar un uso crítico, hábil, cuidadoso y con protección de todas esas pantallas y de todos esos programas a los que tienen acceso a esos vídeos, poco favor le estamos haciendo de ponerles tanta tecnología, tanto aparato, tanto dispositivos, y luego no somos capaces de formarles en esa formación, en esa competencia digital, en ese autocontrol, en ese conocimiento de lo que pueden, no pueden hacer, y la explotación máxima de esas oportunidades que hablamos de las nuevas tecnologías. Tengamos cuidado con los riesgos, pero enseñémosles a formarles para que puedan aprovechar esas oportunidades. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese fomento o en ese incremento de la competencia digital de los menores. Sí, totalmente, muy importante esto que decís y un concepto más que interesante, el tema de también que puedan ser ellos críticamente responsables críticamente del contenido al cual acceden y demás, y hasta que puedan hacerlos por sí mismos, esta guía debería ser fundamental para enseñarles a discernir sobre también estos peligros y estos contenidos, estas fake que muchas veces aparecen con engaños a través de la web. Roxana, tu reflexión. Me sumo a las reflexiones de las colegas también, y una cosa que me parece que me tiene así medio inquieta en este momento es que el contexto que estamos viviendo ahora, en que produjo la aparición de la pandemia, produjo una aceleración de procesos, como vos comentabas en el inicio de la conversación, y de alguna manera rompió literalmente las paredes de la escuela y puso las situaciones de aprendizaje en el marco del hogar. Y entonces esto, bueno, desestabiliza, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que estar atentos, quienes estamos interesados en estos procesos de apropiación de tecnologías y tratamos de hacer algún tipo de aporte para el diseño de políticas, y sobre todo las personas que diseñan política, me parece que deberían estar muy atentas para tomar nota de qué tipo de transformaciones se están produciendo y sobre todo qué aprendizaje forzosos se están produciendo en relación con los usos de tecnología en este momento, para tratar de alguna manera organizar un poco a las instituciones educativas, contenerlas, acompañarlas para que estas instituciones no se queden huérfanas, digamos, solas, tratando de llevar adelante sus experiencias mediadas por tecnologías digitales, cuando no hay una historia y una experiencia acumulada de fortificación de las instituciones para integrar en sus planes pedagógicos, en general, digo, en su plan educativo, lo que acá le llamamos el PEI, la integración de tecnologías, ¿no es cierto? En general, me parece que las políticas públicas, aún las mejor intencionadas de
inclusión digital han dejado bastante libradas a las decisiones individuales de las propias instituciones y también de los propios docentes según sus posibilidades y según sus intenciones, para que vayan incorporando las computadoras, los usos pedagógicos, etcétera. Y la verdad es que es un momento en que pone en evidencia que cuanto más consolidada ha estado la institución educativa en esa integración, mejor está pudiendo acompañar este momento tan raro que estamos viviendo. Entonces, me parece que ahí hay que fortalecer un poco, que la propia política tiene que pensar, tiene que incorporar esto, la de cómo fortalecer y acompañar a las instituciones, ¿no? Y de así las instituciones podemos acompañar a las familias también. María Victoria. Bueno, yo me voy a ir, adhiero totalmente, pero me voy a ir justamente al otro extremo, ¿no? A esto de los menores hiperconectados, con todas las desigualdades, a este momento que nos atraviesa la virtualidad y que muchos plantean como un momento de revisión de las prácticas docentes y que es una gran oportunidad. Bueno, para mí la gran oportunidad está para cuando llegue ese día incierto ahora, que no tiene una fecha exacta de volver a las clases, y tiene que ver exactamente con lo contrario que estamos planteando. A ver, estamos todos conectados por pantallas. Las pantallas son bidimensionales, nos achatan, ¿no? Marcuse hablaba del hombre unidimensional que se mueve en una dimensión técnica. Estas pantallas nos han puesto en 2 dimensiones, nos achataron. ¿Cuál va a ser el lugar de las tecnologías y de estos dispositivos o cuál creemos que debería ser ese lugar cuando podamos encontrarnos? Cero. Tenemos que encontrarnos, que poder abrazarnos, poder olernos, poder gritarnos, poder salir de esa chatura a la que nos condena este momento, porque así como tiene nos da un montón de oportunidades y es el único cableado que hoy nos puede mantener en relación con el exterior, cuando volvamos tenemos que volver con todas nuestras 3 dimensiones, las buenas y las malas, ¿no? Pero que nos constituyen realmente en seres sociales, en un entramado social en donde tengamos en claro que si este proceso fue creciente durante los últimos años y que no pudimos evitarlo durante la pandemia, que quizás deberíamos repensarlo para volver a tener otro tipo de vínculos entre nosotros. Los últimos años entrábamos a las aulas y cada quien estaba con su teléfono. Y no tiene que ver con, ay, me ofendo porque soy el docente y no me escuchan. No, no se escuchaban entre ellos, no se miraban entre ellos, o mantenían vínculos entre ellos que dejaban por fuera a los demás. Me parece que es un momento para repensar cómo queremos pensar nuestras relaciones de socialidad cuando podamos volver a encontrarnos en un cara a cara, no en estos cuadraditos, ¿no? Que hoy hay que agradecerles, pero que me parece que tendríamos que ir dejando de lado. Gracias, Victoria, muy interesante. Eugenia, quería cerrar con vos, que nos estuvo escuchando toda la charla, pero bueno, pasó algo ahí en el medio, se quedó sin cámara, pero estuvo muy atentamente escuchando todo y quería dar el cierre con vos después de todo lo que escuchamos. Bueno, por supuesto que quería darles el espacio a las colegas para que cada una pueda en este breve momento expresar, bueno, hemos leído también sus artículos y compartimos 100% cada una de las posiciones. Es todo un desafío que nos espera por delante. Lo que acaba de decir María Victoria me parece sumamente relevante, esta cosa de la bidimensión, ¿no? De que nos acható de alguna manera las pantallas a cada uno de nosotros y que, bueno, las instituciones con un fuerte respaldo del Estado empiecen también a tomar esta dimensión que se presenta post pandemia. Hemos logrado suplir ciertos inconvenientes en el mientras tanto, pero bueno, es todo un desafío para lo que viene. Así que no me queda más que agradecerles muchísimo, fue muy interesante, me hubiese encantado tener más tiempo. Se me fue la pantalla, desapareció, no sé qué es lo que pasó, pero estuve realmente atenta escuchándolas y agradecida muchísimo a cada una de las participaciones. Y yo les agradezco a cada una de ustedes, María Victoria Martín, Rebeca Suárez Álvarez, Roxana Cabello, Eugenia Herrero, muchísimas gracias por estos minutos que todo mediado a través de la pantalla han decidido también tomarse unos minutos más, casi una hora, para conversar con nosotros y para aquellos que nos puedan ver a través de esta virtualidad y con este concepto de que sea un mientras tanto y después hagamos uso también mediado y podamos, sin duda, creo que es lo que decíamos todos más profundamente, el volver a
a abrazarnos, volver a las aulas, volver con ese contacto que no suple, a mi entender como docente, más allá de como persona, como docente, que no suple el contacto de la relación entre los pares en este aprendizaje y en esta relación de alumno-maestro y que tanto necesitamos. Así que hasta que nos volvamos a encontrar, estos circulitos, cuadraditos o según sea la plataforma que estemos, nos están haciendo estar conectados y seguramente estará pendiente ese abrazo para, ojalá, dentro de muy pronto. Muchísimas gracias a todas. Recuerden a nuestros oyentes y a nuestros consumidores a través de la web, que están todas las descripciones de cada una de nuestras invitadas y el material que pueden descargarse sumamente interesante de las investigaciones y los trabajos que han estado haciendo nuestras invitadas. Y nosotros los esperamos en las próximas conversaciones integradas a través de nuestro canal de YouTube, Integrados UNLAM, así nos buscan, y a través de nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram a través de Integrados RU. Muchísimas gracias a todas. Angélica Álvarez y Dayana García en la producción, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Mi nombre es Florencia Romano y nos encontramos en unas nuevas conversaciones integradas. Muchas gracias.